Al principio es mucho más importante el hábito de ahorrar que el de rentar. Yo tengo algo de plata y algo de tiempo y nunca pongo los dos activos más importantes en la misma canasta. La plata personal, acciones chilenas. ¿Por qué? Beneficios tributarios. Un año renté 1000% y todavía iba 50% abajo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones, emprendimiento y siempre queremos sorprenderlos con algún invitado que tenga relación con todos estos temas. Y en esta oportunidad traemos a alguien con vasta experiencia en el mundo de las inversiones, que es conductor de un programa en radio, Más que Números en la Radio Infinita. Con nosotros hoy día, Patricio Eskenazi. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Patricio. Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá, gracias por compartir este tiempo con nosotros y hablar de todo esto que nos encanta, que son dinero, inversiones, que tú también en este caso estás al otro lado. Y ahora te entrevistamos nosotros a ti, yo me imagino todos los días entrevistando a mucha gente también relacionada a todos estos temas. Como a todos les preguntamos, ¿cuál ha sido un poco tu historia en relación a inversiones, finanzas y por qué estás sentado acá en definitiva después de esta larga trayectoria? Buena pregunta. Mira, a mí me gustaron siempre las inversiones. De chico, mi primera inversión fue en el colegio, que me acuerdo que yo miraba en el cuerpo B el listado de las acciones y no entendía mucho, pero lo miraba y veía las variaciones. Incluso acuérdense que había hasta un teléfono que uno podía llamar, pagaba y salía como la cinta de precios. Y uno iba escuchando acción por acción y precio por precio, que lo conducía el Cote Evans, ¿se acuerdan? Bueno, para los que tenemos edad. Con él lo hablé en algún minuto con él, tal cual. Y tú ponías la radio después a la 1:30 y te decía Aguas A, 182,18, y te iba leyendo toda la cinta. Sí. O sea, una cuestión, ¿cachai cómo cambió la tecnología? Y yo mi primera acción que compré en el colegio fue de Enacar, Empresa Nacional del Carbón, una empresa que poco tiempo después quebró. Por suerte yo gané plata. Wow. No entendía mucho lo que estaba haciendo, pero un amigo me contaba que si tú mirabas el valor libro, ya tenía un enfoque value desde ese minuto. Esta acción estaba transando, ponte tú, que a 0,3 veces el libro. Entonces, incluso si quebraba y se liquidaban sus activos y se pagaba la deuda, que es lo que refleja el libro, yo debería multiplicar por 3 la plata. Claro. Cosa que uno sabe hoy día que no es tan así, qué sé yo. Pero algo plata gané con Enacar en ese minuto. Y después, cuando yo entré a la universidad, entré a la FE en el año 94, veo un anuncio en el diario El Mercurio que decía primer curso operador de Bolsa Comercio Santiago. ¿Ya? Y los requisitos eran 5. Tenías que estar egresado o titulado. Yo estaba entrando, había recién cumplido un semestre. Tenías que tener conocimiento de finanzas, tenías que tener una carta de recomendación de un corredor de bolsa, ser hombre. Hasta ese minuto no se permitía mujer, explícitamente no se permitía. Un par de años después se permitió, pero operadores de bolsa tenían que ser hombres. La carta de recomendación era para que fueran todos conocidos, ¿no? Y tener buena presencia. Y yo con suerte cumplía la última. Y de hecho digo por suerte porque yo en ese minuto tenía el pelo bien largo, tenía 4 aros y bueno, de hecho me corté el pelo ese día porque Juan Carlos Ponce, que todavía es gerente de operaciones, me dijo frente al auditorio, sin decirme a mí, pero dijo, bueno, esto es una institución centenaria, muy tradicional y acá van a tener que elegir entre el pelo o el curso. Y yo al día siguiente llegué con el pelo corto. Wow. Así fue. Y logré al final entrar a ese curso el año 94. Y hice el curso, yo tengo mi diploma del año 94 como operador de bolsa. Me ofreció trabajo en ese minuto Munita y Cruzat. Pero, espera, ¿estabas partiendo de la universidad? Sí, llevaba un semestre cursado. Wow. Pero yo quería hacerlo y me conseguí. Y la cuestión, y me moví claro, y todo, y claro, me lo conseguí. Claro. Entonces terminé ese curso. Imagínate, aprendí un montón de cosas. El primer semestre tenía que aprender a calcular el precio de los bonos, lo que era el valor pario, no tenía idea de nada, o sea, no tenía base, no tenía nada. Pero igual terminé y Munita y Cruzat, no estaba claro todavía, me ofrecen pega. Mira. Me ofrecen pega para trabajar con ellos ahí. Y yo llegué a mi casa feliz y les dije a mis padres que tenía esta pega y que le iba a tomar. Me dijeron por ningún motivo. Claro. Ni una posibilidad. ¿Porque era la pega o la universidad? No, yo no lo planteé como la pega de la universidad, yo lo planteaba como la pega y la universidad. Claro. Siempre había tenido discusiones porque mi mamá en particular se molestaba cuando sentía que yo tomaba atajos en la vida. Que yo tenía que hacer las cosas con procedimiento, qué sé yo, y yo era bueno para el atajo. Entonces esto ella lo vio como un atajo. Entonces yo le decía, pero no entiendo por qué no puedo tomar el trabajo que quiero tomar cuando termine. O sea, que soy afortunado. Claro. Me pagaban una chorrera de plata. O sea, no sabría decirle hoy día, pero me atrevería a decirte 3 millones de pesos del día para un cabro de
Primero en universidad. 18 años, claro. No me dejaron. Wow. Me dijeron, termina la carrera y si no la termináis, no puedes trabajar. Y cuando la termines, haz lo que quieras. Así que a tu pregunta, Sergio, empecé con intereses desde bien Claro, chico. Claro, muy marcado. Muy marcado, y se me abrió la luz, fíjate, en la FEN como en tercer año, cuando tomé el curso de teoría de inversiones con Franco Parisi. Fui ayudante después de Franco un par de años, y ahí dije, esto es lo que a mí me gusta. Wow. Así que... Oye, se repite muchas conversaciones que hemos tenido en este podcast. Dos intereses muy jóvenes. El leer El cuerpo B del Mercurio o el curso de la bolsa, que también después se popularizó harto el curso de la bolsa, entiendo, todavía se hace. Pero esas dos cosas como que marcan... Y en el colegio. Claro, marcan desde muy chico el interés por este mundo de la inversión y es bastante transversal, yo diría. Ahora yo me di una vuelta larga, porque si bien yo sabía que me gustaban las inversiones, no era lo único que me gustaba. Ya. A mí siempre me gustó la economía, me gustaron las finanzas y me gustaron las políticas públicas cuando entendí este concepto por ahí, por el 2000, pasadito el 2000, en Chile no se hablaba de políticas públicas. Y me di cuenta también que me gustaba lo público y me gustaba lo privado, entonces me gustaban muchas cosas y no sabía bien cómo manejar como mi vida, mi carrera, porque cómo lo iba a hacer si me gustaban tantas cosas. Y en ese momento decidí, bueno, estudié todas esas cosas, pero decidí que en términos laborales el orden era importante. Si yo tenía que trabajar primero en el sector público y después en el privado, porque al revés no lo iba a hacer. O sea, esto era un one-way direction. Buen punto. Y mis primeros 5 años laborales, que fueron de los mejores, me tocó trabajar 1 año en el Ministerio de Economía y 4 años en lo que es hoy día la Super de Pensiones, la Superintendencia de AFP era en ese minuto, y fui uno de los creadores, digamos, de los pocos creadores del seguro de cesantía. Entonces trabajé en seguridad social, súper entretenido, esta idea de poder ayudar a millones de personas con lo que tú estás haciendo y hacerlo bien, y hoy día, 20 y tantos años después, licitamos el 2001, o sea, casi 25 años después, tú veis que funciona para millones de personas, que lo salvaron para las pandemias y todo, y no hay nadie que critique esta cuestión. Funcionó, y son los dueños de la AFP. Sí, po. O sea, los dueños de la AFC, que es la que ha administrado desde siempre el seguro de cesantía, son las AFP, y con toda la crítica nadie dijo nada. Eso significa que están blindadas por lo bien que lo han hecho y por lo bien que se diseñó el instrumento. Oye, qué buen punto que tocáis, porque como todas las cosas, cuando ya se instalan, ya uno lo da por hecho. Pero antes de ese año 2001, y por eso fue tan dura la crisis asiática, es que no existía un seguro de cesantía y la gente literalmente quedaba en nada si lo echaban de la pega. Así y hoy día existe este seguro que funciona muy bien y que ha sido un factor de protección importante para diferentes crisis. Qué interesante. Entonces partiste por el mundo público. ¿Y cómo después la vuelta para terminar en Monita de Cruzar? Porque las vueltas de la vida te llevaron después de nuevo a esa empresa. Bueno, yo trabajé estos 5 años en el sector público y ya había estudiado economía, ya había hecho el magíster en finanzas en la FEN también, y quería vivir y estudiar en Estados Unidos. Y ahí me decidí a ir a estudiar políticas públicas. Estaba entre hacer un MBA, estudiar políticas públicas, o hacer el doctorado en economía, derechamente. Muy enfocado ahora en ese mundo. Sí, entonces me decidí por el MPP, que es el máster en políticas públicas, fui a la Universidad de Chicago, y a la vuelta dije ya, ok, esto me interesa mucho, pero ahora me toca volver al otro interés que tengo, que son las inversiones. Y terminando ese título, que yo había trabajado 5 años en el sector público, había estudiado políticas públicas, digo, quiero trabajar en inversiones. Entonces, ¿por qué te contrataría a ti si no había hecho nada de esto? Claro. Entonces, bueno, al final alguien confió en mí y me contrató para ser portfolio manager de un family office que se estaba creando en ese minuto. Y trabajé para ese family unos 5 años, armando las políticas de inversiones, todos los controles de límites que había que hacer, como armar las herramientas para controlar las inversiones, que se yo, contratar plataformas de trading. Todo esto también en el año, esto fue entre el 2006 y el 2010 más o menos, o sea, tampoco era tan masivo. Claro. Y fue súper entretenido. Y ahí estuve en el buy side y me encantó. Perfecto. Después me fui al sell side, porque también, dentro de cada uno de los capítulos también me gustan más cosas. El sell side es totalmente distinto. Ahí me fui al Banco Penta, que desapareció después por el caso, pero tuve una experiencia extraordinaria. Estuve primero a cargo de la mesa internacional y después fui gerente de inversiones ahí, vi todas las clases de activos, research y los fondos mutuos también. Y el sell side, aunque está en inversiones, es otro bicho.
¿Y ahí en esa época partiste siendo vocero y apareciendo en prensa? Sí. Porque tú fuiste bien, me acuerdo, en esa época, a mí también me entrevistaban en su momento, entonces era como los típicos voceros que uno se va encontrando. Sí, ahí partió mi bichito por las comunicaciones, fíjate. Me invitaban para hablar como cuál era la visión del banco y qué sé yo, y yo sentía que podía explicar cosas difíciles más o menos fáciles, y parece que, bueno, era percibido así que me invitaban harto en esa época, información privilegiada, hoy día mis competidores. Claro. Y cuando, acuérdate que en información privilegiada partió Restini, Camus y Carlos Lavín. Sí, porque eran relacionados de alguna manera. Y la Marleno, ¿no? Sí, también. Y Guren, claro. Sí. Entonces, como a Carlos yo lo conocía por el Banco Penta, bueno, iba para allá. Ahora, cuando Carlos salió de ese programa y un par de años después quiso volver y volvió. Sí. Y ahí él me invitó a este nuevo proyecto que era La Nueva Infinita. Astorga, Juan Manuel, con la Connie y otra gente más habían salido de la Duna. Juan Manuel se hacía cargo de la dirección de La Nueva Infinita, que le había comprado recién Mega. Perfecto. Y ahí entonces Carlos habla con ellos y me invita a mí a ser parte del programa. Y el 2018 y 2019 hicimos el programa, que en esa época se llamaba Divina Proporción. Carlos Lavín, la Cata Edwards y yo. Carlos, después de 2 años, se volvió a salir por razones personales y seguimos con la Cata, ya llegamos 8 años ahí a las 9 de la mañana. Perfecto, qué buena historia, ¿no? Ahora que la vas contando, me voy acordando de todos esos episodios por estar también ya con canas metido en este mundo hace rato. Oye, y bien interesante de todo lo que nos has comentado, que has pasado por diferentes ámbitos. Yo creo que acá en este podcast siempre tratamos de educar y de transmitir cosas que pueden ser importantes para los más jóvenes, los que les gusta este mundo. Yo creo que algo que te caracteriza, evidentemente, es que has hecho muchas cosas. Y hoy día comunicador y has pasado por diferentes áreas. ¿Qué ha pasado ahí, digamos? ¿Por qué tan inquieto de cierta manera? ¿Y qué valor le das a todas esas cosas que has ido desarrollándote profesionalmente incluso a lo largo del tiempo? Mira, me hiciste recordar un tema que yo encuentro súper importante y muy mal abordado, que me lo dijo un amigo una vez. Me dijo, oye, ¿tú destinas tiempo a gestionar tus inversiones? Sí, le dije yo. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, depende, pero en promedio a la semana. Le dije, no sé, ponte tú que 1 o 2 horas al día, por 5 días a la semana, 10 horas a la semana. Ok, me dijo. ¿Y tú destinas tiempo a gestionar tu carrera? Y me dijo, y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? No entiendo tu pregunta. Y ahí me di cuenta que uno no gestiona su carrera. La mayoría de la gente encuentra una pega, se pone a hacerla, a veces tiene un poco más de ambiciones, a veces un poco menos, pero no hay un plan. Conocí después en mi carrera a un suizo que a los 20 y tantos años ya tenía diseñada su carrera laboral. Hoy día es CEO de un banco en Suiza. Wow. Pero él ya sabía que quería ser CEO a los 20 y tantos. Él ya sabía que para hacer eso tenía que seguir este paso, este paso, este paso y este paso. Y que a veces los tiempos de él no iban a coincidir con los tiempos de la empresa en la que estaba y en ese momento tenía que cambiarse y tenía esta cuestión pensada. Entonces, para mí fue como una gran conversación con este amigo y dije, en realidad, ¿sabes qué? Yo tampoco, o sea, he gestionado algunas cosas, no es que ha sido todo, no me ha llevado la vida a la deriva, pero no lo he pensado tanto. Y cuando me puse a pensar, concluí que a mí lo que me gustaba es enseñar. Y lo que más, y como no está dentro de mis opciones ser profesor de matemáticas, que es algo que podría haber hecho si es que no hubieran precios relativos como el salario, digamos, dije, ¿sabes qué? Lo más parecido a esto es comunicar. ¿Ah? Entonces, yo me veo a mí mismo como un asesor de inversiones, asesor económico y de inversiones, y que uso distintos canales para hacer lo que me gusta hacer y lo que hago. Uno es la radio, otro es consultoría, otro es consejo de comités de inversiones. Le vendo servicios y tiempo a distintos públicos, pero siempre hago lo mismo. Entonces, yo entiendo que a ti te puede parecer que hago muchas cosas, y sí, son distintas actividades, pero son sinérgicas y están dentro de un mismo paraguas. Y yo creo que esas cosas, cuando la gente emprende o empieza a hacer distintas cosas, tiene que meterle cabeza. Porque pueden tener una pastelería y pueden tener una zapatería, pero las dos juntas no. Es como lo contrario a la diversificación. Yo creo que en la carrera uno tiene que concentrarse para poder sacarle provecho a estas sinergias, ¿verdad? Entonces, así soy yo nomás. Me gusta hacer distintas cosas, pero busco que esto sea sinérgico, que tengan un valor común
y que estén dentro de la misma área. Oye, es que te lo pregunto y qué bueno que abriste ahí algunos temitas, porque yo creo que el diseñar la carrera profesional de uno, que en definitiva lo que a uno le da el ingreso en el tiempo, es súper importante, uno de los principales activos que uno tiene, es a qué se dedica y cómo va a ganar plata en el tiempo, parte central de las finanzas personales. Por otro lado, eso mezclarlo con un propósito, con unas ganas de hacer algo. Y otra cosa que también creo súper importante es abrir opciones en el tiempo, que uno con los años, con las canas, uno realmente va identificando lo que realmente es bueno y lo que a uno le gusta, que uno probablemente no lo encuentra a los 18 años. Entonces, yo creo que todo esto que acabamos de conversar tiene mucho que ver con las finanzas personales, en definitiva, que es cómo uno planifica el futuro, tanto laboralmente como financieramente, y cómo uno va metiendo todas estas cosas, va aprendiendo en el tiempo y se va armando ese camino. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque creo que es súper importante como ese proceso tuyo que viviste y cómo puede alguien tomarlo y adaptarlo a su realidad. Mira, interesante la pregunta. Yo tengo una política que es como bien contraria al emprendimiento. ¿Ya? Yo tengo algo de plata y algo de tiempo. Y nunca pongo los dos activos más importantes en la misma canasta. Perfecto. Yo si invierto plata, no invierto tiempo. Perfecto. Y si invierto tiempo en una actividad, no invierto plata. Pero yo siento que no puedo arriesgar las dos cosas al mismo tiempo. Son los únicos dos activos que tengo, tiempo y plata. Los emprendedores están all-in con tiempo y plata. Sí, por eso plata, digo que soy súper contrario a lo que es un emprendedor. Yo tengo una lógica ahí de diversificación profunda de esos dos activos súper valiosos. Claro. Entonces, sí pienso en que mis actividades que hago con plata tienen que ser distintas que las actividades que hago con tiempo. No sé si me explico. Sí, no, fantástico. Es una filosofía muy buena. O sea, no son finanzas personales, pero tiene mucho que ver, digamos, con cómo uno arma su vida, ¿no? Claro. En términos, mira, quería también aprovechar estaba pensando cuando me invitaron a esto, dije, bueno, ¿pero qué hago? Si yo hago las preguntas. No, me sé la respuesta, me sé las preguntas, no. Una de las cosas que yo creo que hay gente equivocada es en prestar demasiada atención a la rentabilidad. ¿Ya? Yo creo que la mayoría de la gente, esto como consejo de educación financiera, la mayoría de la gente que está empezando o que está lejos todavía de llegar a su número, tiene que preocuparse de ahorrar, ahorrar, ahorrar. La rentabilidad es muy posterior. Exacto. Muy posterior, porque solo cuando tienes un capital relevante, la rentabilidad empieza a ser relevante. Al principio es mucho más importante el hábito de ahorrar que el de rentar. Y como dice también un amigo, la TIR, que es el equivalente a la rentabilidad, es para los pobres, me dice. Acá la gente que tiene mucha plata cuenta como el VAN, cuenta cuánta plata gana sobre la plata, no lo mide en tasa, lo mide en plata. La invitación es a hacer lo mismo, o sea, ahorren, 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 todo lo que puedan. Eso significa, sean muy cuidadosos con los gastos, sean muy cuidadosos con los gastos hormigas, que yo creo que ese es el principal cáncer de la gente, que no se dan cuenta que 4.800 pesos en un Starbucks al día son 100 lucas al mes y eso puede cambiar el futuro, exacto, digamos, cuando sean viejos. O sea, ese tipo de cosas, más que la cuestión muy grande. No es que el gasto grande no vaya a afectar, obvio que afecta, pero uno está medio amarrado con el dividendo, con los colegios, esas cosas. Las que puede manejar creo que son los más hormigas. Y preocúpense de ahorrar. Preocúpense de ahorrar. Después, preocúpense de ser eficiente en términos de impuestos. Claro. De invertir bien, bueno, y en el largo plazo, obviamente, rentabilidad. Y ahí, en esa construcción de patrimonio, que en definitiva relaciona a finanzas personales, el mundo del emprendimiento, ¿cómo lo ves? Que juega un rol también, porque de repente también en el mundo del ahorro la inversión puede ser algo lento y el emprendimiento a veces te puede ir muy mal, que te puede hacer retroceder, o te puede ir muy bien, que también te impulsa. ¿Cómo lo conjugas dentro de esa ecuación, de cierta manera? Mira, yo fui hasta hace 2 años atrás empleado toda mi vida, ¿ya? Y el empleado tiene un montón de cosas buenas, todos sabemos, recibimos los cheques a fin de mes sin mayores riesgos, pero tiene una cuestión mala, en la que tú le estás vendiendo tu tiempo a alguien a cambio de una remuneración, y si tú no estás, ese ingreso no está. Entonces yo dije, ok, cuando yo sea independiente como ahora, no voy a seguir vendiendo mi tiempo solamente, porque para eso me empleo. Entonces lo que yo sí pienso es que mis emprendimientos tienen que cumplir con otra condición, que el día de mañana, que puede ser en 1 o en 20 años más, no importa, esos emprendimientos sean capaces de generar plata sin mí.
que yo pueda estar en Aruba y que estén generando plata, ¿ya? Y que yo lo pueda vender a un múltiplo. Por lo tanto, yo hoy día mis actividades profesionales también las divido en dos. Vendo algo de horas a cambio de sueldo para pagar el pan con mantequilla. Pero mis apuestas adicionales de tiempo están en construir algo que genere el día de mañana sin mí. No me importa hoy día meterle mucho tiempo y le meto pasión y le meto tiempo y todo. Pero pensando en que mañana yo pueda no estar. Entonces contrato a la gente, estoy invirtiendo en sistemas, no necesito retirar plata de ahí, entonces puedo reinvertir y todo. Y esa ha sido la filosofía que hemos tenido con los socios. Entonces, un poquito de venta de tiempo, pero también construir algo que tenga un múltiplo después y que no dependa de ti. Perfecto, que al final es tratar de llenar todos los espacios de generación de ingresos. ¿Alguna pregunta? No, que tenía una en la cabeza ya, te caché. Sí, la tenía. En inversiones, te quiero decir otros consejos. Mira, yo tengo en inversiones, donde pongo la plata, la pongo en distintos tipos de instrumentos, ¿ya? Tengo acciones chilenas, tengo acciones afuera, tengo renta fija, tengo alternativos. Creo que es bueno que todos tengamos de todo. Y hay dos consejos especiales. El primero, uno a veces gana plata como persona, o a veces tiene plata que está en una cuenta de APB más líquida, o en una cuenta de AFP, o incluso en alguna sociedad, ¿ya? La plata personal, acciones chilenas. ¿Por qué? Beneficios tributarios. Yo pago solamente 10% por las ganancias de capital acá. En cambio, si es que compro un fondo mutuo con plata propia, digamos, de Estados Unidos y gano plata, voy a pagar el global complementario, mucho más alto que 10. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, priorizo lo que tiene presencia, artículo 107, ¿verdad? Claro. Y eso lo hago con plata que ya pagó los impuestos y que está en mí, digamos, como Patricio. Lo otro es que están súper de moda hace algún tiempo las inversiones alternativas. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo me voy a quedar fuera de las inversiones alternativas? Y encontré una manera de hacer inversiones alternativas y dije, esta cuestión tengo que hacerla a través del APB. ¿Por qué tengo APB? ¿Ya? Y el APB es una plata por construcción súper a largo plazo. Por lo tanto, ya es ilíquida en sí mismo. Claro. Lo mejor que puedo hacer con esa plata que ya es ilíquida es invertirla en activos ilíquidos. ¿Verdad? Buena filosofía. Entonces... Y aparte que no tienen... Estructuralmente no pagáis los impuestos cuando te llega. Claro, entonces yo dije, bueno, si yo voy a tener, no sé, 30% de mi plata en activos ilíquidos, bueno, esa plata va a ser mi APB. Entonces, en ese minuto tenía la APB en las AFP, lo saqué de ahí, lo puse en Corredora, con Ameris en este caso, pero Ameris Vice, que tiene súper buenos productos de alternativos para el largo plazo, y ahí está. Entonces, mi plata personal, acciones chilenas, la plata de APB en estas cosas ilíquidas, y el resto, bueno, tengo algunas otras cosas que pagan impuestos y bueno, es lo que hay que pagar nomás. Pero así está optimizado. Súper buena combinación y buen consejo. Muy bueno. Estamos muy de acuerdo porque nosotros también tenemos... Sí. No, nosotros en general hacemos esa misma lógica. Sí. ¿Sabes? Y más que nada por el nicho de clientes, siempre usamos 107. Sí. Es una cuestión... Sí. Para pagar el 40 versus el 10 no tiene perdón. Claro. Sí. Oye, Patricio, y tú que estás todos los días entrevistando a gente y muy variado, ¿qué has aprendido en todos estos años de entrevistar y estar todos los días conectados de una u otra manera con el mundo de la finanza, inversión, también emprendimiento, me imagino? Bueno, aprendo todos los días. Yo te diría que en cada entrevista me llevo algo. Entrevistamos, claro, a gente que está en cargos públicos, entrevistamos a gente que maneja plata, a gente que está viendo la economía macro, a líderes sectoriales. O sea, estoy muy encima de la actualidad. Eso siempre es útil. Eso siempre es útil. He aprendido un poquito, fíjate, a entender cómo funciona el poder. ¿Ah? Para la gente es muy sexy estar en los medios. Sí. Mucho más de lo que se pueden imaginar. Sí. Entonces, te da un poder que te convierte como en un personajillo. O sea, si tú vas a un cumpleaños, te presentas con que hay la radio. Yo hago 1 hora al día la radio. Otras 8 horas al día hago otras cosas. Y nadie me conoce por otras cosas, me conocen por la radio. Claro. Y te preguntan, ¿y cómo es? Oye, ¿cómo es tu compañera? Oye, la cuestión. O sea, primero hay mucho interés. ¿Ya? Todos, del más alto cargo al más bajo cargo, te dicen, oye, ¿cuándo me vas a invitar? Bueno, ¿tenía algo que decir? No, pero igual quiero que... O sea, bueno, cuando tenga algo que decir, dime, si el tema es choro, bueno, vamos. O sea, pero quieren eso. Y también está lleno de gente que te trata de pautear.
Claro. Te escriben cuando estás yo tengo que estar con el WhatsApp abierto en el programa, entonces de repente tenía un entrevistado que está diciendo algo y te van diciendo, no, eso no es así, pregúntale esto, dile esto, y te van tratando de pautear personajes de alto nivel, pues no te estoy hablando del gallo de la calle, digamos, ¿ah? Y creo haber entendido un poquito más cómo funciona el poder, cómo funciona la pauta, muchos off que te invitan, este rol que estoy haciendo como de periodista, sin ser periodista, pero te invitan off, te tratan de pautear, te tienen un respeto especial porque la prensa es poderosa. O sea, si tú te enojas, ahí está la fantasía de que tú podrías salir a disparar contra una empresa, contra una persona, hablar mal, qué sé yo. Entonces eso ha sido bien divertido en estos 8 años de experiencia. Mira, ¿y algún entrevistado, alguna entrevista que te haya quedado, que te haya marcado para bien, para mal, alguna anécdota? Que siempre eso es como lo que seguramente también te lo preguntan el fin de semana en el asado. Sí, pues varias. A ver, ¿cuál te podría contar? Claro, las que se pueden contar. Bueno, este es un programa muy... intenta ser buena onda. Claro. O sea, tú vas, viene gente de los bancos, de instituciones y todo a contarte algo y tú esto no es tolerancia cero. Te iba a decir eso, ¿verdad? No. Que está ahí con los cañones encima. No es para debatirle todo. No, tenés que dejarlo hablar y lo bonito de la radio también es que te tenís, no sé, 12, 15 minutos para desplegar ideas, no es la tele que te corta una cuña. Y ese es mi espíritu también siempre, es como de mirar a largo plazo, constructivo, dialogante, siempre es así. Pero de repente van políticos, y con los políticos uno tiene derecho a ser un poquito más duro. O sea, a no dejar que si la pregunta que te responda. Que tú lleves la conversación y que no ellos instalen los temas que quieren instalar. Bueno, y ahí tú te das cuenta de los que son buenos, de los que son malos entrevistados. Cuando este gobierno empezó, yo encontré que varios eran malos entrevistados porque tenían poco tiraje. Entonces... no llevaban su agenda, te contestaban lo que tú querías. Y tú veis que un entrevistado experimentado te contesta lo que te quiere contestar. Exacto. O sea... sí, si bien es cierto, igual estoy de acuerdo, pero yo te quiero decir algo. Te vienen porque cuando tú eres alguien importante, tú vas cuando quieres, donde quieres y dices lo que quieres. Claro. O sea, tú marcáis la agenda. Y tú veis que los economistas más consagrados se guardan. No se andan paseando todos los días por distintas radios, Entonces, cuando aparecen con fotos, aparecen con algo hot, que vayan a marcar la pauta y hablan cuando tienen algo que decir. Cuando eres inexperto, no. Vais y si te sentís muy, muy campeón, muy canchero y decís, bueno, pregúntame lo que queráis, te pillan. De repente te pillan porque, entonces... no quisiera contar anécdotas específicas a propósito de... Se entiende. Creo ser capaz de poder responder lo que quiero responder y no dejarme llevar por las preguntas de Sergio. Muy bien. Se entendió la idea. Sí, no, fantástico. Pero bueno, habla un poco de todo lo que hemos vivido en el último año y hay algo de inexperiencia en varios ámbitos. Oye, Patricio, has hablado harto de lo que tú estás haciendo hoy día, que son hartas cosas muy relacionadas al mundo de la inversión, comunicaciones. Y nosotros le preguntamos a todos los entrevistados un acierto, así como, chuta, en esto me fue súper bien y le pegué, así, y algo malo que te genere algún dolor. ¿Se pueden contar ahí alguna de estas historias? Se pueden, parto por la mala. Vamos. Mira, por ahí por el año 2012 está la escoba con los bancos europeos, están todos medios quebrados, se hablaba de los PICs, ¿se acuerdan? Perfectamente. Y en ese minuto yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a jugar por el oro. ¿Ya? Pero como no tenía suficiente plata, necesitaba que se multiplicara por mucho. Perfecto. Entonces dije, ¿sabes qué? El oro en sí mismo no es nada, no se mueve. En esa época se movía mucho menos que ahora. Pero no me sirve ganarme 3% en el oro. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar empresas que estén con mucho leverage operativo montadas sobre oro. Y encontré junior minings canadienses o peruanas que están listadas en Canadá. Y dije, mira, si el oro sube 10%, estos gallos están tan abajo en la curva de costos marginales, tan en el margen de la curva de costos marginales, que si el oro sube 10%, sus resultados operacionales se van a multiplicar por 10 más, 100 por. Claro. Y perdí, o sea, fue esas inversiones petardo que yo llamo, en vez de haber... Perdí todo, básicamente. O sea, imagínense que en una acción, muchos años después, una de esas que compré,
que fueron como 3 o 4, un año renté 1000% y todavía iba 50% abajo. ¡Wow! O sea, básicamente yo puse 100, claro. Esos 100 bajaron a 5 y de 5 se fueron a 50. Wow. De 5 a 50, pero yo todavía estaba 50 abajo. 50. Claro. Entonces, y no solo eso, no es solo lo que yo perdí, es lo que dejé de ganar. Lo que yo tendría que haber hecho en ese minuto, cuando estaba recomendándole a todo el mundo que compraran acciones de Estados Unidos, si tú miráis mis declaraciones en esa época, el año 2010, 2012, yo decía Estados Unidos, compre Estados Unidos, Zampillo, olvídense. Bueno, no lo hice. Porque por conocimiento, más sofisticado. Claro. Traté de estar un poquito más adelante. Un poquito más adelante, y entonces Estados Unidos, bueno, en el peor momento de la crisis subprime cayó como a $700 y hoy día está, no sé, pues, 5.500, o sea, Exacto. 8 por. Sí. Eso es lo que me perdí, además de lo que perdí. La buena fue de mis primeras inversiones también. Bueno, yo trabajaba en el sector público, no ganaba tanta plata, pero era soltero y eso que equivale a ser rico, o sea, o sin hijos por lo menos. Y empecé a ahorrar, junté 3 millones de pesos. Y también dije, ¿sabes qué? Esta cuestión de diversificación es para los tontos. En esa época, claro, yo me voy all-in. Nada de diversificación, si yo puedo más. Yo sé de esto. Yo de esto sé, claro. Bueno, y agarré 3 millones de pesos de la época, que tienen que haber sido tipo año 2002, y encontré que la acción más value que había en ese minuto era CAP, acción que está en el suelo. Y compré 3 millones de pesos en acciones de CAP a 440 pesos cada una. Wow. 7.000 y tantas acciones. Y empezaron a subir. Y finalmente financiaron toda mi estadía en Chicago, wow, por 2 años. Wow. O sea, las vendí en promedio a 20.000. O sea, yo hice casi 50 por. Wow. ¿Ah? O sea, si no las hubiese vendido, hubiesen sido de 3 millones a 150. Claro. No fueron 150 porque si bien mi estudio me salió gratis, lo cierto es que me salió carísimo. Porque yo las vendí para financiar el estudio. Claro. Entonces las vendí a 5.000, claro, a 6.000, a 12.000. Claro. Fui promediando porque necesitaba la plata, no tenía opción. Claro. Entonces depende de cómo lo venís, puede haber sido muy buena o muy mala. Claro. Pero CAP. Pero tiene un factor adicional que es rentabilidad financiera y rentabilidad profesional laboral. Cierto. Por lo tanto, ahí hay una palanca adicional. Oye, Patricio, ha sido extraordinaria esta conversación. En este caso, un capítulo un poquito más reducido por factores de tiempo. Te vamos a invitar de nuevo, así que te vamos a cobrar más adelante. Pero tremenda conversación y qué rico conocer de tu experiencia y también noto tu pasión por las finanzas personales, por comunicar, por enseñar, así que estamos en la misma vereda. Así que muchas gracias, Patricio. A ustedes. Gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes por estar siempre, semana a semana, siguiéndonos en nuestro podcast Mente Inversionista, siempre con invitados de lujo, espectaculares, que nos traen grandes aprendizajes. Agradecemos también todas las historias personales que siempre son muy sabrosas. Los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y por supuesto que también puedan compartir esta información. Nos vemos en otro capítulo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.